La clavícula de Salomón o su nombre original Clavícula Salomonis ha atraído las mentes de los ocultistas. Traducido del hebreo al latín. Por el rabino Ebog Nazar. Es un grinomio anónimo proveniente del siglo XVII. Se cree que el mismo rey Salomón fue quien la escribió, dando en el libro las claves para invocar espíritus y controlar demonios, además de cosas tan secretas como la forma de adquirir invisibilidad temporal o armar poderosos talismanes. Es un grinomio, en pocas palabras es un libro de demonología cristiana y brujería muy conocido. La clavícula de Salomón, llamado también las clavículas de Salomón, es un grimorio cuya autor supuestamente sería el mismísimo rey Salomón. Si quieres comprar los mejores libros de magia, haz clic en el enlace debajo del video. En él se nos muestran múltiples hechizos que requieren de objetos, materiales y condiciones muy particulares, talismanes muy difíciles de construir pero capaces de brindar grandes beneficios a sus portadores, rituales complejos para obtener amor, dinero, suerte, poder o incluso cosas tan extrañas como la invisibilidad y, más que todo, sellos para invocar ángeles y demonios. Aunque las primeras referencias conocidas al libro son del siglo XVII, muchos de sus textos datan del siglo XVI, como el Pseudomonarchia Daemonum de Johann Weyer, y de la Baja Edad Media. Parte del material de la primera sección, acerca de la invocación de demonios, es del siglo XIV o anterior. Se cree además que otras partes se inspiran en libros cabalísticos y del misticismo musulmán. El texto, por su parte, proclama haber sido escrito por el rey Salomón, aunque esto es altamente improbable. Los títulos de nobleza asignados a los demonios y las alabanzas a Jesús o a la Santísima Trinidad que aparecen en el texto son, por descontado, muy posteriores. En la actualidad existen numerosas versiones modernas que pueden ser encontradas impresas o en Internet. La edición inglesa es considerada como una traducción revisada alterada, realizada en 1904 por Samuel Mathers y editada por Aleister Crowley, la cual fue usada en su tiempo como manual de instrucciones para invocar a los espíritus mencionados en el libro. Estas versiones se diferencian entre sí en los detalles y en los nombres de los espíritus. La llave menor de Salomón contiene detalladas descripciones de espíritus, así como los conjuros necesarios para invocarles y obligarles a cumplir la voluntad del conjurador, llamado en el libro Exorcista. También se explican en detalle las acciones previas a la invocación, tanto la fabricación de los elementos que se emplearán en el ritual, amuletos, círculos, signos, sellos, como los rituales necesarios para evitar que los espíritus tomen el control y otros rituales de protección. La tradición del poder de Salomón sobre los espíritus aparece también en otras culturas del Oriente Próximo y Medio. Ejemplo de ello es el libro Las Mil y Una Noches, recopilación de cuentos del ámbito árabe musulmán en la que se indica que Sulaimán, Salomón, hijo de David, es considerado señor de los Ifrit, genios poderosos del folclore árabe. También se dice que castigó a los Ifrit rebeldes que se negaron a someterse a su obediencia, encerrándolos en jarrones tapados con un sello de plomo en el que figura impreso el nombre de Alá. En estos jarrones se inspiran probablemente las lámparas maravillosas de la cultura popular moderna. Durante siglos esta ha sido una obra de referencia en el campo del ocultismo, un libro que ha suscitado muchas controversias sobre sus verdaderas raíces y que, aún en la actualidad, guarda cierto grado de incertidumbre en relación a si realmente Salomón tuvo o no algo que ver en la elaboración de los contenidos de este libro que, lamentablemente, por ser tan deseado ha llegado a tener abundantes ediciones en las que no han estado ausentes la manipulación, la confusión de conceptos y otros elementos y, por ende, la baja credibilidad de la edición en cuestión. Por ello, a pesar de que probablemente se haya plasmado algo de la mente de Salomón en unas pocas ediciones, la clavícula de Salomón es ya un libro en que, como en tantos otros puntales del ocultismo, la fantasía se ha hecho presente a pesar de los numerosos practicantes que ingenuamente siguen promulgando la idea del libro que entrega de forma transparente verdades sobre las vías que existen para contactar con las fuerzas y los habitantes del mundo espiritual. En cuanto a la estructura temática del libro, en primer lugar este se divide en dos tomos. En el primer tomo hay maldiciones, conjuros, invocaciones y sellos para llamar y controlar a espíritus demoníacos o solicitar el favor de espíritus de luz, logrando mediante procesos bien definidos que estas entidades cedan a la voluntad del conjurador. También hay revelaciones sobre métodos ocultos para hallar objetos robados y tesoros, para encontrar el amor o hasta para lograr la invisibilidad. Por su parte, el segundo tomo nos indica cómo realizar exorcismos, cómo elaborar y construir objetos mágicos 3, y qué tipo de animales o cosas se deben sacrificar a los espíritus.
El libro se divide en 5 partes, que constituyen tratados sobre diferentes materias. Ars Goetia, demonología e invocación de demonios; Ars Teurgia Goetia, clasificación de espíritus aéreos y su invocación; Ars Paulina, angelología e invocación de ángeles; Ars Armadel, construcción de un almadel; y Ars Notoria, rezos mágicos. La lista de entidades en el Ars Goetia se corresponde, en mayor o menor grado dependiendo de la edición, a la del Pseudomonarchia Daemonum del demonólogo Johann Weyer, un apéndice de las últimas ediciones de su De Praestigiis Daemonum, de 1563, aunque difiere en cuanto a número y rangos. Como resultado de muchas traducciones, existen pronunciaciones diferentes para algunos de los nombres. La lista de demonios es la siguiente. Si quieres comprar los mejores libros de magia, haz clic en el enlace debajo del video. Al igual que otros libros de su tipo elaborados en la misma época, la clavícula de Salomón invoca siempre a Dios y solicita su protección. Inclusive, en ciertos conjuros indica que, tras acabar, se deben confesar los pecados 4. Asimismo el Grimorio usa en muchos de sus signos el Transitus Fluvi, un alfabeto oculto, y presenta cierto sincretismo ya que suele usar nombres barbáricos, nombres arábigos y hasta nombres derivados de textos mágicos del Oriente Próximo a Israel 5. Según muchos, el verdadero autor de la clavícula de Salomón fue un mago veneciano llamado Antonio del Rabino 6, mismo individuo a quien también se le atribuye la autoría del Gran Grimorio. No obstante es seguro que, al menos en su mayoría, Antonio del Rabino no inventó el texto, lo cual es así ya que hay muchos datos que respaldan la veracidad de su afirmación según la cual él redactó la obra basándose en textos autógrafos del rey Salomón. Con esto no se quiere decir que en efecto aquellos textos que Antonio menciona fueron realmente escritos por Salomón. Simplemente se precisa que no hubo voluntad de engaño por parte de Antonio del Rabino y que, cuando él redactó la clavícula de Salomón, estaba firmemente convencido de que sus fuentes eran obra del sabio rey. Remontándonos al pasado, vemos que quizá Antonio del Rabino estaba equivocado ya que, según el profesor Marinus Goud de la Universidad de Delft, Holanda, Salomón no solo que no escribió ningún libro del Antiguo Testamento, sino que tampoco escribió el famoso Testamento del rey Salomón, libro escrito en el siglo I c. o, peor aún, la clavícula de Salomón. Y es que, para Marinus Goud, la clavícula de Salomón. Según la leyenda, la clavícula de Salomón tuvo su origen en la visita que un ángel le hizo a Salomón. En aquella visita se cuenta que el ángel le dio a Salomón toda clase de conocimientos mágicos, incluidos los necesarios para dominar demonios, conocimientos que, ya en sus últimos días, Salomón compiló en algunos libros para transmitírselos a su hijo Roboam. Desgraciadamente un incendio acabó con todos esos libros excepto con 2. El Testamento de Salomón y la clavícula de Salomón. La leyenda anterior se puede ver en la introducción a un ejemplar original de una edición, muy estudiada y editada por Datar de 1641, de la clavícula de Salomón. Este ejemplar, presente en la Biblioteca Nacional de París, dice así en su introducción. Todo el universo ha sabido, hasta hoy, que, desde tiempo inmemorial, Salomón estaba en posesión de todas las ciencias infundidas a través de los sabios preceptos y de las enseñanzas de un ángel, al cual pareció estar tan sumiso y obediente que, además del don de sabiduría que le pidiera, obtuvo, y no sin admiración, toda otra suerte de virtudes. Todo lo cual hizo que, llegando Salomón al término de sus días, él mismo estableciese que su hijo Roboam, por sucesión, hiciérase cargo de un testamento que contenía todas las ciencias de las que él usaré y disfrutaré hasta el día de su muerte. Los rabinos que, después de él, procuraron guardar celosamente este testamento, nombraron a este último las clavículas de Salomón, nombre con el cual hicieron grabar un libro hecho de cortezas de cedro, y en donde los pentáculos aparecían en caracteres hebreos y sobre planchas de cobre, a fin de poder ser conservados para la posteridad. Esta es una ilustración de Boer, el 10º demonio, que enseña filosofía natural y moral. La ilustración fue realizada por Louis Breton. Si quieres comprar los mejores libros de magia, haz clic en el enlace debajo del video.